Le pido que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Aquí estamos en nuestra serie que hemos titulado La Iglesia, el cuerpo de Cristo, en esta serie. Y ahí en pantalla yo voy a estar pasando algunos versículos. A ver si mi esposa me puede ayudar cuando lo tengo pasando para que, según como vaya exponiendo, lo vaya siguiendo. Y aquí en Efesios capítulo 4 vamos a estar viendo por lo menos 3 versículos. Versículo 7 hasta el 10 vamos a ver. Pero vamos a leer también el versículo 7 hasta 16. Y pensando en esto, mis hermanos, tal vez como creyente algún día nosotros o usted se ha preguntado, soy cristiano, ¿y ahora qué es lo que sigue? Soy cristiano, ¿qué es lo que sigue? Voy a la iglesia, voy a las actividades de la iglesia, leo mi Biblia, oro por otros, pero eso es todo. Hasta ahí, eso es todo. ¿Es lo único que es el cristiano? No sé si usted se pregunta algún día, si lo ha hecho. ¿Es lo único que es el cristiano? Adorar a Dios y crecer en su conocimiento y también atender a su llamado. ¿Es lo único? ¿Eso es el todo por el cual nosotros existimos como creyentes, como iglesia? Déjeme decirle que no. No es lo único. Como parte de la iglesia que tú eres y conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, eso lo vimos, ya pertenecemos a la iglesia. Como parte de la iglesia que tú eres, estamos llamados a hacer más que eso. Eso está bien, pero es mucho más que eso. Dios en su generosidad, Dios en su bondad, te ha dado a ti, mi hermano, te ha dado herramientas. Dios te ha dado herramientas para que tú cumplas tu propósito de vida, de existencia que tú tienes como hijo de Dios. Dios te ha dado herramientas. Y aquí vamos a ver hoy cuáles son esas herramientas que Dios te ha puesto en tu mano para que tú le sirvas a Él. Vamos a ver cuáles son esas herramientas. Nosotros vamos a ver hoy, si Dios quiere, vamos a ver acerca de los dones de la iglesia y su propósito. Vamos a ver los dones de la iglesia y su propósito. Y esto es de capítulo 4, versículo 7, 16. No vamos a ver todo esto. Dije que vamos a ver también 3 versículos, si Dios quiere. Pero vamos a estar viendo, le voy a decir los puntos, como he dividido estos versículos. Vamos a estar viendo que cada creyente, como primer punto, ha recibido la gracia de Dios, en que por lo menos Dios le ha dado al creyente por lo menos un don según la generosidad de Cristo. Dios ha mostrado su gracia en que por lo menos te ha dado a ti, si eres hijo de Dios, por lo menos un don conforme a la gracia de Cristo. También vamos a ver los tipos de dones espirituales. En el versículo 11 vamos a ver el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor maestro. También vamos a ver una segunda categoría que son los dones de manifestación. Ya eso es lo que mencioné ahora mismo, fueron los dones ministeriales. También vamos a ver una segunda categoría que son los dones de manifestación o manifestaciones. Y para eso voy a usar 1 Corintios 12, 7 al 10. Vamos a ver el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. También vamos a ver los dones de motivación que tengo en Romanos capítulo 12, 4 al 6. Vamos a ver el don de profeta, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación o animar. Vamos a ver el don de dar o repartir, como dice en la Biblia Reina Valera 60. Vamos a ver el don de dirigir o administrar. Y vamos a ver el don de misericordia o el don de la compasión. También vamos a ver el fin de esos dones, el propósito. ¿Para qué son esos dones? Estos dones son herramientas que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué son? ¿Con el fin de qué? Vamos a ver el propósito de estos dones. Y también vamos a ver vamos a ver el propósito de ser capacitado por los dones.
te estoy adelantando un poquito, los dones son para capacitar a la iglesia, capacitar a los creyentes para que sirva a Dios. Pero ¿para qué la capacita? ¿Para qué es el propósito? Vamos a ver también eso la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a ver ese aspecto. Pero hoy vamos a ver nada más los versículos 7 hasta el 10, 3 versículos. Y vamos a ver nada más el primer punto, que es que cada creyente ha recibido la gracia de Dios en que por lo menos, se le dio un don conforme a la generosidad de Cristo. Tal vez tú como hijo de Dios, como creyente, si está aquí en esta tarde, te ha preguntado, pero yo no sé cuál es mi don. Déjame decirte que Dios te dio un don. Por lo menos uno, puede ser que tenga dos, pero los dones están ahí. Pero tú tienes también que descubrirlo. Y vamos a ver más adelante unos cuantos tips de cómo usted puede ir descubriendo sus dones. Pero creo que veamos esto. Versículo 7. Bueno, yo creo que veamos también desde vamos a ver los versículos 7 hasta 16 para que tengamos un contexto mejor. Ahí está en pantalla, me pueden seguir también. Versículo 7 hasta 16. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva las huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Esta explicación ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros y a maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de una estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que vemos en el versículo 7 que dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando usted lee en la Biblia los peros en la Biblia son muy importantes, póngale ojo, póngale cuidado. Los peros en la Biblia son importantes porque los peros hacen el contraste de lo que se estaba diciendo antes y lo que se va a decir ahora. Es como que yo estoy diciendo bla, 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 pero voy a decir otra cosa, ¿no? Con referencia a lo que venía diciendo anteriormente. Es verdad que tú eres una persona que te comporta, que anda bien, pero los peros pueden ser para decir algo positivo, pero también para decir algo negativo. Los peros en la Biblia son importantes, póngale ojo. Anteriormente, en los versículos 1 al 6, Pablo estaba enseñando acerca de cómo un creyente debe de andar. Eso lo vimos semanas atrás. Estaba enseñando cómo es el andar del cristiano. También vimos que como resultado de ese andar debería ser que debe resultar en una unidad en el espíritu entre nosotros mismos y en la iglesia y individualmente en cada creyente. Y también habíamos visto que tenemos muchas cosas que nos unen, como vimos la semana pasada en los versículos 4 al 6. Eso es lo que se estaba diciendo antes, ¿no? ¿Verdad?
tenemos una unidad en Cristo, pero ahora en este versículo 7, vemos que Dios dio algo al creyente individual. Antes estamos hablando en general, la unidad que teníamos. Ahora dice que Dios hizo algo individualmente en cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos muchas cosas en común, como vimos anteriormente, pero también Dios ha obrado. En ti y en mí, individualmente, Dios ha obrado para darte algo especial en cada creyente. Y note usted en ese versículo que está ahí en pantalla, nosotros, este pronombre nosotros. Este pronombre nosotros, que quiere decir que también esa manifestación de la gracia de Dios también se manifestó, ¿saben en quién? En el mismo apóstol Pablo. Porque Pablo se incluye, cuando dice nosotros, Pablo está diciendo que también él recibió de Dios dones espirituales, recibió herramientas para hacer el ministerio. O sea, Dios nos capacitó, nos dio dones para que lo usemos para su gloria. Dios dio al creyente la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted sabe que la palabra gracia, ¿qué significa? Significa regalo, significa favor y merecido. Pero la gracia no solamente se aplica, la palabra gracia no solamente se aplica en el contexto de la salvación o de la justificación. El creyente, ¿verdad? Que el creyente fue salvo por gracia. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación de Dios. Ni tus buenas obras, ni tus buenas cosas que tú hagas. No, eso no es suficiente. Porque el pecado como que contamina ante la justicia de Dios, ante la perspectiva de Dios, contamina todo lo que nosotros hacemos. Y por más cosas buenas que nosotros hacemos, no ganamos el boleto al cielo, no lo ganamos. Pero Dios mostró su gracia, y esa gracia fue Cristo, para que nosotros creyéramos en Él y fuéramos salvos a través de Cristo. La palabra gracia tiene muchas connotaciones, o sea, que significa varias cosas. La palabra gracia significa no solamente que Dios te salvó. La palabra gracia también significa, mis hermanos, también te da idea de que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros todos los días. Todos los días la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que tú puedes hacer, tú no merecías nada de eso, ni yo lo merezco todos los días. Eso es Dios que lo hace. Eso es gracia. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre el amado creyente, sobre los cristianos. ¿Sobre quién hace Dios salir el sol? Sobre buenos y sobre los malos. El sol sale igualmente para todo el mundo. Eso es gracia. Nosotros ni merecíamos que Dios nos diera sol. Eso es gracia. La gracia de Dios también se ve en ese aspecto que se manifiesta todos los días. Nada de lo que tú tienes tuyo, todo es el Señor. Pero también la gracia, mis hermanos, se manifiesta en otro aspecto. ¿Cuál es? La gracia de Dios se ha manifestado también en el sentido de que Dios te dio de gratis, te dio como regalo herramientas. Dios te dio dones. Dios te capacitó con herramientas para su gloria, para que tú puedas servir en la iglesia. Ya mencionamos rápidamente algunas de ellas. Y en la próxima semana vamos a ver más en detalle esos dones, esas herramientas. Y ve orando. Mi oración es que mientras vayamos leyendo esto, tú puedas ir meditando y diciendo, Señor, ¿cuál es mi don? De toda esta lista que se ha mencionado aquí, ¿cuál será el mío? Ayúdame a descubrirlo. Que tú puedas ir viendo cuál es el don que tal vez el Señor te ha dado a ti. Estos dones que el creyente recibió por gracia no tiene que ver nada con ningún mérito. Tengan eso, es por gracia. No es que tú eres una persona que te portaba bien y Dios te dio el don de ser maestro. No, tú no lo merecías ni lo ganaste. Eso fue un regalo. No hiciste nada para ganarlo. Ningún mérito ni ningún esfuerzo fue la causa de nuestros dones. Es un acto soberano, es un acto generoso de Cristo que nos lo dio, quien por el Espíritu Santo lo repartió. A los creyentes Dios le entregó dones según la medida de Cristo. ¿Qué significa esto? Aquí dice el versículo que Dios nos dio dones según la medida de Cristo. Bueno, lo que significa esto es que no todos los creyentes tienen la misma cantidad y el mismo tipo de don.
Cuando dice que fue según la medida de Cristo, según como Cristo quiso, quiere decir que no todos los creyentes tenemos la misma cantidad de dones, porque un creyente puede tener 1, 2, hasta 3 dones, puede tener un creyente, pero no todos tienen la misma cantidad y el mismo tipo de don. No lo tienen. Esto es lo que significa que fue conforme a la medida de Cristo. Recuérdese lo que dijo Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 15 en adelante, que dice que todos somos miembros de un solo cuerpo? Todos somos miembros de un solo cuerpo, pero no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos orejas, no todos somos pies. No, sino que un cuerpo está compuesto por diferentes miembros. Eso quiere decir también que no todos tenemos los mismos tipos de dones. En la iglesia puede encontrar personas que sean maestros, algunos que son pastores, o algunos que son pastor maestro, o algunos que tienen el don de servicio, o algunos que tienen el don de discernimiento, el don de sabiduría. Pero no todos tienen el mismo don. Por eso es que la iglesia es dinámica. Dios le dio a cada uno, según la medida de Cristo, el don. Puede ser que el don que yo tenga no sea el mismo que tú tengas. O viceversa. O puede ser el don que tú tengas, yo no tenga el mismo. Sí pueden encontrar dos personas que tengan un mismo don, pero no todos tienen exactamente la misma cantidad y los mismos tipos de don, como en general. Recuerden que los dones fue como Dios quiso, como Él quiso darlo. Escuchen como dice 2 Corintios 12, 7 y 11. Ahí está en pantalla. 2 Corintios 12, 7 y 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quiere. Tú no, dame este don se ve bonito, el de ser maestro. Yo quiero ese, no. Dios te dio soberanamente ese. Y te va a gustar porque tú te vas a identificar que ese es el tuyo. Lo más difícil es cuando tú te encuentras ejerciendo o haciendo algo que tú no te gusta ni que te sientes que es lo tuyo. ¿Entiendes? Para explicar mejor este pasaje, mis hermanos, Pablo cita en el versículo 8, que sigue ahora, en el versículo 8, Pablo cita el Salmo 68, versículo 18. El versículo 8 es una cita de un salmo, del Salmo 68, versículo 18. Mira cómo dice el versículo 8. Por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Este versículo que Pablo está usando aquí, del Antiguo Testamento, que lo escribió David, Pablo lo está aplicando a Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que el que subió de la tierra a los cielos, donde reina es Cristo. Cristo fue quien subió, cuando resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Cristo fue quien nos rescató a los creyentes que éramos esclavos del pecado bajo el dominio de Satanás. Cristo arrebató a los cautivos de Satanás del pecado y los llevó cautivos al cielo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz, ahí clavado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Antes nosotros vivíamos como esclavos de ¿quién? Del pecado, de Satanás. Y sabía que seguíamos la corriente de este mundo, haciendo las cosas que el mundo hace y que deshonran a Dios y que no le gusta. Así estábamos antes. Pero cuando Cristo murió y cuando nosotros creímos y pusimos nuestra fe en Cristo, Dios, por medio de Jesús, nos libró, nos tomó de esa esclavitud. Y dice la Biblia que ahora nosotros estamos sentados en los cielos con Cristo. Cristo fue el que ascendió, el que llevó cautivo a la cautividad. Y sin duda alguna, mis hermanos, Cristo nos libró en la cruz de esa esclavitud, del pecado. Cristo nos libró de los lazos del diablo. Cristo rompió las cadenas y nos mantiene ahora cautivo, nos mantiene como siervo a Él. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miren cómo dice Efesios. Ahí está en pantalla. Efesios capítulo 2, 5 al 7.
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y Él nos resucitó. ¿Quién? Cristo nos resucitó. Y Él nos sentó, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo nos rescató del pecado y dice que nos sentó. Tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo que yo estoy sentado en los cielos y estoy aquí? Espiritualmente y por fe, ya tú estás, si has creído en Cristo Jesús, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú estás garantizado por los méritos de Cristo y estás sentado en los cielos, en la presencia de Dios. Dice que estamos sentados en la presencia de Dios en los cielos, por fe, en espíritu. Dios no miente ni es hijo de hombre. Si Dios dijo que tú vas a estar con Él, créelo que ya tú estás en los cielos. Cuando parta de esta vida, va a ser un vuelo, un pasaje directamente al cielo, a ese lugar donde el Señor espera que estemos un día. Ahora, una verdad que se resalta aquí, mis hermanos, en estos versículos, una verdad que nosotros vemos en este versículo 8, es que el hecho de que nosotros éramos esclavos, de que nosotros estábamos cautivos al pecado, pero que Cristo nos llevó ahora cautivo. Antes éramos esclavos y Cristo nos llevó ahora cautivo. La realidad es que nosotros fuimos librados del pecado para hacer lo que no para hacer lo que nosotros queramos. Hay una persona, bueno, Cristo me libró, ya yo no estoy por ahí, yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Hay un concepto que tal vez tú no entiendes en esto cuando lo ves. Antes tú servías al pecado, estaba amarrado con tus cadenas y servías a Satanás. Hacía las cosas del enemigo, del maligno. Cuando Cristo rompió esa cadena y te liberó, Cristo no te liberó y para que te fueras tú como chivo sin ley. Vete, está libre, haz lo que tú quieras. No. Cristo te liberó, te quitó de ser amo de siervo del pecado para que ahora tú seas siervo o esclavo de Cristo por amor. Satanás y el pecado era un amo cruel, malvado. Cristo es un amo de amor. Alguien que te dice, sírveme ahora por amor. Ahora como tú no eres esclavo de pecado, ahora tú eres esclavo de Cristo. Ahora tú sirves a Cristo porque te amó, porque te justificó, porque te salvó y tú le sirves voluntariamente en sumisión a Él. Nosotros ahora servimos a Dios porque Él nos amó y nos hizo sus siervos. ¿Eso qué significa siervos? Cuando yo estoy sirviendo a Dios, yo soy un esclavo de Cristo por amor. Voluntariamente nosotros, en una forma de gratitud, le servimos al Señor. Él me salvó, ahora yo quiero servirle a Él. Él se entregó por mí, ahora yo quiero entregarme por Cristo. El Salmo 68:18 que citamos en el versículo 8 es un salmo mesiánico, un salmo que habla de que Jesucristo iba a cumplir ese salmo en el Antiguo Testamento, que habla acerca de la victoria de David, el cual Pablo lo interpreta y lo aplica exactamente a Jesucristo. La idea de este salmo es de un guerrero. La idea de este salmo es que un guerrero va a la batalla y ese guerrero gana la guerra y trae consigo a los cautivos que su enemigo tenía y lo lleva cautivo como su posesión. Es la idea, que es un salmo de David que se usaba en la guerra. Bueno, el guerrero se va a la guerra, vence a sus enemigos y cuando vence a sus enemigos, toma cautivo a su posesión que los enemigos tenían. Ahora lo trae. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Exactamente lo que hizo Cristo. Exactamente lo que hizo Cristo. Usted y yo, como leímos en Efesios, éramos esclavos del pecado. El enemigo nos tenía cautivo. Cristo vino hace 2000 años, murió en la cruz y en la cruz venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, resucitó y cuando resucitó Cristo nos tomó para Él como su posesión. Esto es lo que está diciendo este salmo, la idea que da. Cristo es nuestro guerrero, Cristo fue aquel guerrero que en la cruz venció, ahí en el Gólgota, Cristo venció.
la muerte. Cristo nos libró, nos compró con su sangre. Y Cristo nos hizo ahora que seamos sus siervos, que seamos sus esclavos por amor. Versículos 9 y 10. Dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él, ¿quién es Él? Cristo. Sino que Él, Cristo, también había descendido a las profundidades de la tierra. A continuación, en este versículo 9 y 10, que estamos viendo, el apóstol Pablo explica el significado del versículo 8. Y él lo hace diciendo que el significado de este versículo 8 que él dijo, que es el Salmo 68, 18, el significado de ese versículo 8, Pablo está diciendo que Cristo ascendió a lo alto, pero después que resucitó. Pero antes de ascender a lo alto, ¿qué hizo Cristo? Dice que bajó. Cristo bajó. Esto no habla de la encarnación de Cristo. Cuando Él vino a este mundo se encarnó como humano, o sea, se hizo humano. Y en su venida Cristo se humilló en la cruz. Pero también Cristo, en ese lazo de tiempo, cuando murió entre la cruz y resurrección, en ese lazo de tiempo, Cristo fue a las profundidades de la tierra. Cristo fue al abismo donde están los espíritus, los ángeles caídos, encarcelados. ¿Para qué? Él fue para proclamar su victoria. En ese lazo en lo que Cristo resucitaba, entre su muerte y resurrección, en ese lazo de tiempo, en algún momento dice la Biblia que Él bajó. Fue a lo profundo donde están aquellos ángeles guardados para el fin de los tiempos, aquellos ángeles malignos, y le dijo en su cara, en pocas palabras, he vencido, te he derrotado. Y en victoria, y como la idea que dice que Cristo hizo un desfile de su victoria sobre el mal. Los demonios y los ángeles encarcelados, aquellos ángeles caídos, vieron la victoria de Cristo sobre Satanás. Ellos vieron la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Cristo salió como un vencedor. Y no solamente nosotros vimos su victoria, también el mundo espiritual del mal también vio la victoria de Cristo. Cristo bajó a lo más profundo, a aquel lugar donde están aquellos espíritus, y proclamó su victoria. Amén, como dice, escuche lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo, esta verdad lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo avergonzó a aquellos espíritus con su victoria en la cruz. La cruz, que era de maldición, un símbolo de maldición, fue un símbolo de bendición para aquellos que creen en Jesús. Fue un símbolo de bendición para nosotros, porque ahí vimos la derrota del pecado y la victoria del creyente por los méritos de Cristo. Escuche también como dice en 1 Pedro 3, 18 al 19. Dice, porque también Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos. Ojo a eso, ponga. ¿Quién murió? El justo. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Quién eran los injustos? Tú y yo. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En lo cual también, ¿quién? En lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta palabra predicó no es la palabra que se usa como lo que yo estoy haciendo ahora, predicar o evangelizar. No fue que Cristo fue, cuando Cristo murió, no fue que Cristo fue a evangelizar a los demonios que están encerrados en la cárcel, en aquel abismo. No, Él no fue a predicarle a ellos.
para que se arrepientan, porque ellos no se van a arrepentir. Cristo fue, la palabra predicó ahí, es la palabra proclamar, anunciar una victoria, un grito de victoria. La idea es que Cristo fue y predicó su victoria sobre el mal. Cristo hizo un desfile, una caravana de victoria sobre aquellos demonios, viendo que Él venció. Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció, y si tú crees en Cristo, y nosotros si somos creyentes de Jesús, también somos vencedores, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que ya Cristo hizo. Somos vencedores. Versículo 10 dice: el que descendió también es el mismo que ascendió, o sea, que subió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. El que bajó también subió y está por encima de todo y lo llenó todo. En este verso, el apóstol Pablo vuelve a retomar lo que había la declaración que estaba diciendo en el versículo 8, refiriéndose a Cristo, que después de Cristo haber descendido a la tierra y vencer el pecado y la muerte, Cristo subió por encima de todo como Rey y Señor. Él está sentado en su trono, Él es Rey. Él gobierna desde los cielos como Rey, como Señor, toda la tierra. Cristo está reinando. Y ahora su presencia está en todo el universo. Su poder está y su soberanía está por todo el universo y también su bendición para con nosotros. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto. Adoramos a un Cristo vivo que reina, que está en los cielos. Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, reinando todo el universo, gobernando todo el universo como un campeón, no como un perdedor, no, como un campeón. Cristo está reinando en los cielos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Filipenses capítulo 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo a quien, a Cristo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde está Cristo? Con su nombre glorioso en los cielos, reinando. También hay un aspecto que se deduce a una interpretación que hay del versículo 8, es que cuando Cristo murió y fue a lo más profundo de la tierra, antes de Cristo, los muertos, cuando morían, toda la gente que moría antes se iba a un lugar que llamaba Seol. En el Seol había como una recámara una división donde iban los justos, que iban al paraíso o al seno de Abraham, y los que impíos, los que no creían en Dios, iban a otra parte del Seol. Se cree que cuando Cristo murió y que Cristo fue a lo más profundo de la tierra, Cristo tomó cautivo, Cristo llevó ese lugar de los justos, lo tomó y lo llevó al cielo. De modo que ya los justos y los impíos no están en el mismo lugar, sino que los impíos, los que mueren, los muertos sin Dios, están en otro lugar, y los que han creído en Cristo están en los cielos, están en el paraíso. Este fue el argumento que Pablo presentó para mostrarnos a nosotros que Cristo dio dones. ¿Tú sabes por qué Cristo te dio dones a ti? Porque venció. Cristo te ha dado dones a ti porque Él venció. Y como Él es un campeón que venció la muerte y el pecado, por tanto, Él tiene la potestad y el poder para darte dones. Porque Él venció, Él es el victorioso. Y Cristo nos llevó con Él a los cielos y nos sentó en su presencia espiritualmente. Cristo nos ha dado su generosidad,
Cristo nos dio dones. Cristo nos dio herramientas para que lo usemos para que le sirvamos a Él con excelencia para su gloria. Hermanos y hermanas, como parte de la iglesia, tú estás llamado a hacer más que solo ir a la iglesia y adorar a Dios. Ser cristiano es más que eso. Como cristiano tú estás llamado a hacer más que eso. Dios en su generosidad nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado dones para que cumplamos el propósito de existencia que tenemos como creyente y como iglesia en esta vida. Para que nosotros le sirvamos a Él en la iglesia. Pregunta, ¿has pensado tú cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu don? ¿Lo has descubierto? ¿Estás haciendo uso de los dones espirituales que Dios, si ya sabe cuál es, está haciendo uso de ellos? Si aún tú no sabes cuál es tu don, yo espero, mis hermanos, que mientras nosotros estamos viendo la semana que viene, estemos viendo los dones, yo espero que tú puedas ir descubriendo o tratando de tomar la idea más o menos de cuál es el don que tú podrías tener. Que cuando ya vayamos, si Dios quiere, la semana que viene mencionando esos dones, tú vayas pensando, yo pienso que tal vez este es mi don. Porque también tú vayas orando a Dios pidiéndole que te ayude a que tú descubras tu don. Algo que yo le digo siempre a las personas que no saben su don, que dicen, bueno, que yo no sé cuál es mi don. Yo le digo, bueno, si tú no sabes cuál es tu don, ora a Dios. Pide a Dios que te muestre cuál es tu don. Pero también yo le digo a esa persona que haga todo lo que pueda en la iglesia. Sirve en todos los lugares. Porque tú vas a saber cuál es tu don. Si tú eres un cristiano, calientabancas o calientacilla, difícilmente tú descubras tu don. ¿Tú quieres saber cuál es tu don? Haz de todo en la iglesia. Sirve en esto, sirve en lo otro, haz esto. Y tú te vas a dar cuenta cuál más o menos es tu don. Haz de todo en la iglesia. Pero mientras uno se queda en un estado de pasividad y sentado nada más y conformándose con eso, difícilmente uno entienda cuál es el don que tú tienes. Puede ser que el don tuyo sea de servicio. Pues sirve en la iglesia de todo y te vas a dar cuenta si es eso. Una hermana, y déjeme decirle que dones y talento no es lo mismo. No confundan. Talento es algo que tú puedes heredar de tu padre o lo puedes aprender. Don es una capacidad especial que Dios te da. Pero una hermana decía, bueno, yo quería aprender a tocar piano, dice una hermana. O yo quería aprender a tocar piano. Y ella se puso y se esforzó en querer aprender a tocar piano. ¿Y sabe qué? Cuando se metió a tocar piano se dio cuenta que eso no era lo de ella. Y se dio cuenta que tocar piano, sinceramente, no era lo de ella. Sirve a Dios, haz de todo en la iglesia. Porque mientras tú estás haciendo de todo en la iglesia, te vas a dar cuenta cuáles cosas son las que tú te sientes bien haciendo y las que son, vas a descubrir cuál es tu don y cuál no. Pero hay que estar haciendo algo en la iglesia. Los creyentes calientabanca, como dije, difícilmente van a descubrir cuál es su don. Yo tengo que estar en una función de activo, yo tengo que estar involucrado en diferentes ministerios en la iglesia para ver en qué yo soy bueno y que otros también vean. Es importante que yo vea también lo que soy bueno y también que otros vean, porque otras personas ven, la iglesia ve, mira, yo pienso que esta hermana tiene don de servicio, porque nadie puede servir como ella. Ella sirve de una forma especial. Así que te animo para la próxima semana que viene. Ora a Dios. Dios te ha dado un don, una capacidad. Y si tú estás aquí esta tarde que aún estás pensando, pero yo no sé cuál es mi don. Bueno, hay un don que Dios ha dado a toda la humanidad y que todo creyente debe tener ese don. Y ese es el don de la salvación. La salvación es un regalo. Y la salvación está en Cristo Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado, Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte.
Es muerte, aunque tú tal vez no lo veas en esta vida, pero cuando te veas ante Dios, te das cuenta que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice que más la dádiva de Dios, Romanos 5:23 o 6:23, dice, más que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús y entregas tu vida a Él, Él te da el regalo de la salvación. Y vas a comenzar a recibir ese don de la salvación que Dios da. Si confiesas tus pecados a Jesús y dices, aquí estoy, yo me rindo a ti, yo me entrego hoy. No quiero vivir mi vida para mí, sino para ti. Reconozco que mis pecados son muchos y que me hacen daño, no solamente a mí, sino también a otros. Y yo quiero entregar mi vida a Jesús y quiero servir a Jesús, porque Él murió por mí en la cruz y pagó mi deuda. Ahora yo quiero dedicar mi vida a Él. Tú puedes decirle a Dios en esta tarde así, y venir a los pies de Cristo, arrepentir de tu pecado o de tus pecados, y Él te perdona y te da una nueva vida. Como dice en Juan 3:17, que todo aquel que en Él cree, le da vida eterna. El que cree en el Hijo no verá la perdición, sino que tendrá vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que hemos predicado en esta tarde, Dios, en tu presencia. Dios, ayúdanos a descubrir, Señor, los dones que tú nos has dado. Y si ya le hemos descubierto, Señor, ayúdanos, Dios, a que los podamos poner en ejercicio, Dios, en práctica, en función, que lo podamos ejecutar. Ayúdanos, Dios, a que podamos usar nuestros dones para el servicio de la iglesia y hacerlo más excelente, más excelente. Ayúdanos, Dios. Perdónanos por las veces que tal vez no estamos, que nos hemos puesto en un estado de pasividad y no hemos querido descubrir cuál es ese don ni ponerlo a tu servicio. Ayúdanos, Dios, a descubrir cuál es el don que tú nos has dado, Dios. Pero también te pido, Señor, que tú toques el corazón, Señor, de las personas que aún no te conocen, que no conocen a Jesús como Salvador, que saben que si mueren hoy sin Cristo, lamentablemente irán a aquel lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus demonios, el infierno. Pero tú, no queriendo que nadie perezca, como dice tu palabra, tú has dado a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Te pido, Señor, que tú toques el corazón, Dios, y si alguien, Dios, aquí en esta tarde, Señor, ha entendido que necesita a Jesús, que es pecador y que necesita la salvación que Cristo ofrece, Dios, te pedimos que tú le toques por tu Espíritu Santo y que pueda levantar su mano y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname. Que pueda levantar su mano y, Señor, toma mis pecados y lávalo en la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que tú toques corazón. ¿Ha tocado Dios tu corazón? Si es así, levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Si no, pídele al Señor ahí, Padre, perdóname por mis pecados. Perdóname. Y ayúdame por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, a vivir para ti. Límpiame de todas mis maldades. Límpiame de todas mis transgresiones. Y yo quiero aprender a vivir como un hijo, como una hija tuya, Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna. Ese es el regalo que yo no merecía. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora te pedimos que tú nos lleves con tu cuidado a nuestra casa, a nuestro hogar, Dios. Y gracias por tu palabra. Gracias también por aquellos que no pudieron estar, Señor, que sea tú bendiciendo a Dios en sus vidas, en sus hogares. Y también aquellos hermanos que tal vez no pudieron venir, pero que están siguiéndonos a través de las redes sociales, Señor, que sea tú también edificándole por tu palabra y que pronto podamos verle aquí con nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, Dios, y en ti descansamos. Y gracias por darnos dones. Gracias por darnos dones para que te sirvamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.